Buenas noches, compañeros y compañera. He iniciado la grabación de este encuentro sincrónico. Muchas gracias por participar, por estar por aquí conectados, escuchando este cuento de seguridad y análisis forense. Espero que estén bien, que la hayan pasado bien. Hoy tenemos unos temitas bien interesantes. Recordemos que tenemos el foro. No he armado el grupo de WhatsApp, pues no tengo todos los números celulares, pero por el foro podemos tener pues interacción, o si hay alguna duda, el correo o algo. Igual pues creo que ustedes tienen mi número celular, me copian. En la medida en que cuando tenga todos los números pues armamos el grupito. Esperemos que no sea muy tarde para armarlo. Importante el estudio de las unidades temáticas. Igual, revisión periódica de calendarios, anuncios, actividades evaluativas, las fechas y bueno, y todo lo que hay ahí alrededor de este cuento. Recuerden que este módulo es bastante técnico, tiene menos horas en asignación, pero es concentrado desde lo técnico. Espero que les haya ido bien esta primera entrega. Por ahí vi que ya me entregaron. ¿Cómo se sintieron en términos generales en esa primera entrega? ¿Difícil o totalmente trabajable? Sí, así es. Sí, mucha investigación para poco tiempo. Ese es el análisis forense. Nos dan poco tiempo para encontrar un posible delito, una posible convención, un fraude, o si estamos en un proceso administrativo disciplinario, simplemente nos dicen qué fue lo que sucedió y lo necesito ya porque todos necesitan respuesta. Eso es un reto y ahí se están dando cuenta que el análisis forense no es plug and play, no es de yo corro una herramienta y ya, pues ahí tengo Autopsy o ahí tengo Caine o tengo una versión paga, y ya, no, hay un poco más de trasfondo en los temas de análisis forense. La siguiente actividad creo que ya está publicada, también es un tema de análisis forense, es análisis de tramas de tráfico, de ataques, que es importante pues también que empecemos a repasarlo. Jorge, lo de sniffing es bien interesante y cómo desde ciertas herramientas, ahora vamos a dar un poquito de eso, podemos encontrar cualquier cantidad de cosas, obviamente porque todo entra por la red, pues todos los ataques hacia las aplicaciones entran por la red. Entonces si tenemos un buen mecanismo de monitoreo de la red, seguro que vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Hoy les tengo un temita, justamente el tema de análisis de tráfico de red, que complementa pues lo que venimos trabajando. Dentro del manejo de incidentes de seguridad hay una estrategia y pues la primera es poder tener un procedimiento para el manejo de incidentes de seguridad. Eso es lo primero. Luego de tener el procedimiento, pues dentro de ese procedimiento pues definir cada uno de los numerales de los ítems o de los bloques que nos permiten a nosotros, una vez ingrese un evento de seguridad, pues cómo tratarlo. Entonces lo primero que se hace es un registro del incidente y dentro de ese registro del incidente pues viene un tema de la clasificación. ¿Cómo clasificamos un incidente de seguridad? En términos de si es un tipo de ataque, negación de servicios, si es de tipo malware, si es de tipo escaneo, robo de información o violación de alguna de las políticas, ¿cierto? ¿Cómo lo catalogamos?
Luego de eso, pues viene el tema de detección y recepción del incidente. Entonces vamos a recepcionar el incidente y dentro de eso, cómo nos vamos a empezar a mover. Y ahí viene el tema de la conformación del ERI, del equipo de respuesta a incidentes de seguridad, que es un grupo interdisciplinario que nos va pues permitir de una u otra manera intentar reducir todos los eventos de seguridad. Entonces, pues si tengo un evento en una base de datos, entonces el equipo de respuesta será el analista de base de datos, de pronto el analista de la aplicación, obviamente el representante desde el punto de vista de seguridad y ahí se va armando el grupo dependiendo del evento de seguridad. Pues la estrategia es conformar ese tipo de cosas. Luego de eso viene el análisis del incidente. Entonces hay un tema que es la investigación preliminar. En la investigación preliminar hay un tema importante ahí y ¿es o no un incidente de seguridad? Porque muchas veces o es un falso positivo o el usuario reporta que tiene un problema de seguridad, pero a la final no es un problema de seguridad. Es un problema de una funcionalidad de algún sistema, de un error, de una falla o falla en la fibra o qué sé yo. Entonces es muy probable que eso que se reportó como posible evento de seguridad pues realmente no lo sea. Entonces por eso la investigación preliminar es fundamental para poder detectar ese tipo de cosas. Si en la investigación preliminar realmente es un incidente de seguridad, entonces hay que iniciar, hay que empezar de una u otra manera pues a hacer la investigación. Y estamos en la búsqueda de información y posible rastreo de intrusos. ¿Quién está ingresando? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todas esas preguntas nos las deberíamos de hacer y resolver cuando ocurre un evento de seguridad. En toda esa búsqueda de información, que es mucha, de hecho ustedes lo pudieron vivir simplemente con un ejercicio, créame que es simple, ese ejercicio es simple. Hay que buscar mucha información, mucha información. Ahora cuando estemos en un evento real, obviamente hay que conocer un poquito más y hay que seguir buscando información que nos permita a nosotros llegar hasta donde haya que llegar. El otro tema importante dentro del proceso es el tema de la evidencia digital. El manejo de la evidencia es fundamental. Los logs, los registros, las imágenes, los códigos hash o resúmenes matemáticos, todo el cuento criptográfico de cómo resguardo la información, si es un disco físico entonces una bolsa antiestática o si no en una bolsa de papel, no la vayan a guardar en una bolsa plástica porque tiene estática, bueno, el embalaje, el marcado, bueno, todo lo que hay alrededor de la evidencia digital y cómo esa evidencia digital realmente me demuestra que si ocurrió o no un evento de seguridad. Entonces el tema de la evidencia digital es bien interesante. Ahora, no hay a la vista muchas cosas. Entonces nos toca recurrir a las técnicas de investigación forense. Recuperación de datos y recabar dentro de los sistemas de almacenamiento todos los datos, toda la información, correlacionar los datos y buscar de una u otra manera que existe un evento de seguridad. Entonces ya ahí entramos al mundo de la evidencia digital, cómo se captura la evidencia, cuál es relevante, porque puede haber mucha información alrededor. Pero de esa información pues toca extraer. Luego viene dentro del incidente de seguridad recuperar el sistema y por último pues un informe. Entonces este informe pues se divide en dos. Uno, el informe del incidente de seguridad, cómo pasó, y dos, el informe de investigación forense, que puede ser un anexo a todo el proceso de incidentes de seguridad. En términos generales, dentro del proceso de incidentes de seguridad, el temita que está pues en rojo
es como el tema interesante, importante, y es el core que ayuda y apalanca los temas de investigación forense. Entonces, los manejos de incidentes de seguridad, no todos terminan en una investigación forense, no todos, pero muchos sí llegan hasta por allá. Ahora, eventos de seguridad. Entonces hay muchos eventos de seguridad, hay muchas amenazas en las redes. El tema de la amenaza es bien interesante porque en la medida en que conozcamos más o menos cómo funciona la amenaza, en esa misma medida podremos eventualmente, sea por un sniffer o sea por la recabación de información a través de técnicas forense, poder descubrir qué fue y cómo eventualmente se pudo haber consolidado ese ataque informático o ese robo de la información. Entonces, repasemos un poco estos tipos de ataques. Aquí hay varios tipos de ataques. Esto, si recuerdo, está por allá en análisis de riesgos. Espero que lo recuerden un poquito. El primero es el tema de buffer overflow, ¿cierto? La superación de las capacidades de un buffer. Un buffer es un sistema temporal de memoria que me permite agilizar pues los procesos. Entonces, cuando el atacante inyecta a través de un malware, a través de un scripting, información en un buffer superando su capacidad, pues se genera el buffer overflow. El famoso pantallazo azul o temas de negación de servicios, o bueno, mucho que hay alrededor de ahí. Acceso no autorizado, pues cualquier acceso a un sistema computacional que no haya sido autorizado expresamente o por alguna política o por algún lineamiento, y ya ahí pues habrán muchas técnicas. El tema de phishing, bastante conocido, técnicas de plagiar, de duplicar páginas web verdaderas y hacerle creer al atacante, al usuario final, que está en una verdadera, sabiendo que está en una falsa. Temas de phishing. El tema de DNS amplification. Los DNS son los sistemas de resolución de nombres. Entonces el amplification, o hay otro ataque que es el reflection, funciona de una manera muy particular. El amplification está asociado al tipo de consulta del DNS. Entonces los DNS tienen tipos de consulta: tipo A, tipo 4A, tipo NS, tipo ENI, tipo info. Bueno, hay muchos tipos, pero hay unos que obtienen más información que otras dependiendo del registro. Entonces lo que hace el atacante es solicitar ese tipo de registro que carga más el sistema DNS, y así le puede generar una negación de servicio. El tema de la suplantación. Entonces hay suplantación a nivel lógica o a nivel física. A nivel pues física pues es préstamo del carnet y todo eso. A nivel lógico pues es cuando hay un robo de contraseñas, hay un craqueo de contraseñas y todo lo que hay alrededor, y pues ingresa al sistema con una contraseña, con un usuario que no es el de la persona legítima. El tema de MAC Flooding Attack. Las MAC son las direcciones físicas de los dispositivos de red. El ataque entonces consiste en hacer una inundación de MAC, y esto se hace en el switch. Entonces cuando el switch se inunda las tablas MAC y se llena de basura, pues el switch tiende a colapsar y obviamente... Profe, qué pena. Señor. Ese de Mac va anclado al de inundación de broadcast a nivel de ARP. Puede ser. Lo que pasa es que el broadcast y la inundación de broadcast puede darse a nivel de IP, a nivel de ARP y a nivel de MAC. Son tres ataques diferentes con la misma funcionalidad. Por ejemplo, un ataque de broadcast en ARP es que llena la red del protocolo ARP y empieza a colapsar la resolución IP versus MAC. Si yo tengo un broadcast a nivel de IP, es porque yo le estoy dando a la última dirección broadcast y estoy inundando la red de direccionamiento. Y si hago el broadcast de MAC, tiene como el mismo efecto.
y es, pues yo inundo los switches con muchas tarjetas, números de MAC, y el switch empieza a volverse loco porque él empieza a registrar todas esas MAC y a sacar a los equipos que están ahí. Pero digamos que el ataque de inundación tiene la misma filosofía, inundar la red con cualquier tipo de protocolo y con eso simplemente se va. Igual hay, por ejemplo, broadcast de DHCP, que ese también es muy peligroso. Es cuando se instalan 2 o 3 DHCPs paralelos al oficial y empiezan a entregar direcciones IPs, y eso genera una negación de servicio. Pero sí, el flooding puede ser a través de un broadcast, o simplemente llevar a un switch específico toda la inundación completa. Entonces hay varias variantes, pero sí, son bastante similares todos. Entonces aquí lo que se hace es colapsar el switch con las tarjetas MAC. El otro es scanning, el escaneo de puertos y servicios. Entonces a través de herramientas de tipo Nmap, muchos lo utilizaron en este ejercicio. Se escanearon por allá la dirección IP atacante y obtuvieron información. Algunos hicieron eso. Otros lo hicieron por DNS. Bueno, todo eso es válido. Entonces el scanning es un ataque que me permite, o le permite al atacante, pues, conocer qué tienes puesto. Ataque de negación de servicios por inundación de SYN, o TCP SYN Attack. TCP es el protocolo orientado a la conexión de capa 4 y SYN es un paquetico de síncronos para establecer la conexión. Entonces lo que se hace es inundar solo de paquetes SYNC a una conexión que funcione bajo TCP. Por ejemplo, un HTTP, un FTP o una base de datos, todo eso funciona por TCP. Entonces lo que se hace es, eso es una conexión de tipo Tree One Handshake. Ustedes lo vieron en la consulta del paquete TCP y UDP en esta actividad. Entonces lo que se hace ahí es, hay programas que permiten suplantar o modificar el paquete y solamente envían paquetes SYN, nada más. Y eso es una inundación de tipo SYN flood y es uno de los más efectivos que hay hasta el momento para tumbar una red, ataques de negación de servicio. Eso se puede hacer con una herramienta en Linux que se llama hpin3, que es bastante funcional. Igual podemos tener ataques de tipo ACK, no de SYN sino de ACK, o de cualquier flag de TCP, el reset, el fin, el urgent, cualquiera de esos se puede generar un ataque. El de password cracking. El password cracking, pues, es la posibilidad de craquear las contraseñas, de adivinarla. Hay de dos formas: por diccionario o por fuerza bruta. Por diccionario es porque tenemos un archivo con posibles contraseñas y el sistema lo que hace es comparar ese listado de posibles contraseñas con las verdaderas hasta que coinciden. Y el otro es por fuerza bruta. El tema por fuerza bruta es que el mismo proceso genera posibles combinaciones de contraseñas y de una u otra manera pues las adivinará. Con el tema de diccionario hay formas de obtener un diccionario desde internet, si se baja por ejemplo las tablas de tipo Rainbow, o podemos generar tablas con la funcionalidad Crunch que se puede instalar en Linux. Eso es el tema de password cracking. Entonces ahí el tema es robarse el grupo de contraseñas y simplemente hacer un hackeo. Script, pues, es un programa software que me permite a mí inyectar código malicioso a nivel de sistema operativo o a cualquier aplicación, tipo scripting. IP spoofing, la suplantación de IP. Entonces yo puedo hacer una suplantación de manera muy simple. Una es pues entrando a la máquina, al sistema, y yo mismo me cambio la dirección IP por otro. O dos, utilizar una herramienta que me haga eso. hpin3, que la mencioné ahora, pues también permite hacer spoofing de IP. Fragment flood, fragmentación de paquetes. Entonces, los paquetes tienen un tamaño estándar
en las redes. Por ejemplo, en las redes LAN, el tamaño estándar es que debe transmitirse a 1500 MTUs. Pero hay programas que se inventan eso. O sea, la red LAN lo tiene que enviar a 1500. Pero ¿qué pasa si usted envía el paquete de a 1? Entonces el switch y el router tiene que coger no un paquete de 1500, sino 1500 paquetes de 1. Entonces lo que se hizo fue fragmentar, y lo que hace es hacer que el procesamiento de los enrutadores y los switches aumenten. Eso obviamente tiene su impacto si usted se genera muchos fragmentación de paquetes. NTP Attack. NTP es el Network Time Protocol, el protocolo de tiempo, el de sincronismo. Entonces con ese protocolo yo lo levanto y me permite sincronizar todos los equipos. Y en temas de investigación forense es fundamental. Es fundamental conocer que la hora esté sincronizada con la hora oficial y legal, al menos en Colombia. Entonces el ataque de NTP es un protocolo que funciona por UDP. Entonces yo le puedo hacer negación de servicio, malformación de paquetes, cambiar la hora, cambiar la serialización, hacer amplificación, bueno, cualquier cantidad de cosas, y puedo tumbar los sistemas. El tema de amplificación en temas de SNMP es muy similar al de DNS. Aprovecho unas vulnerabilidades si tengo una comunidad pública o privada, y esa vulnerabilidad me permite pues amplificar el ataque, y desde esa máquina que tiene SNMP abierto pues ataco otras. SNMP es un protocolo que me permite a través de mensajes conocer el estado de la red. Con eso puedo monitorear yo la red en términos de CPU, memoria, estado de discos duros, temperatura, ventiladores, todo eso a través de los OIDs y de los MIPS. Utiliza SNMP. Ahorita lo hablábamos, el ARP spoofing. El ARP es un protocolo que me permite a través de una MAC obtengo una IP, a través de una IP obtengo una MA, que es el RARP. Entonces yo puedo hacer un spoofing de ARP, y con este ataque, que créanme que es muy simple, se puede hacer en Linux con EtherCap, yo puedo hacer un ataque tipo hombre en el medio, pararme en el medio de dos computadoras y mirar, observar qué es lo que transmite la una o la otra. ARP spoofing. Este SQL injection ya es un ataque a nivel de aplicación, es inyectar a través de sentencias SQL por los campos de entrada de una aplicación hasta vulnerar la base de datos. Lo mismo cross-site scripting, es utilizar sentencias de tipo scripting o JavaScript a través de la URL y así vulnerar el sistema. Tenemos malformación de paquetes de tipo UDP, por ejemplo para voz sobre IP. Yo puedo tener una malformación de paquetes y tumbar cualquier sistema de voz sobre IP. Además, con voz sobre IP yo puedo hacer un tema de amplificación, de renegociación, ataques de tipo invite flood, inundación de paquetes reset, bueno, cualquier cantidad de cosas. Puedo hacer captura de tráfico. Bueno, en voz sobre IP se pueden hacer muchas cosillas. Bueno, no sé si hay preguntas hasta aquí. Esto simplemente es un desglose de algunos ataques. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo sí le quería preguntar algo. Señor. ¿Aló? ¿Sí me oye? Sí, señor. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, señor, te estoy escuchando. Profe, profe, lo siguiente, pues resulta que usted nos colocó en el taller anterior que investigáramos las IPs públicas, ¿sí? Pero pues en otras clases anteriores nos estaban diciendo que casi que es ilegal ponernos a escanear redes o direcciones de otros sitios. Entonces, ¿hasta qué tanto puede uno hacer eso sin ir a tener inconvenientes legales? Ok, buena pregunta. Ahí el tema es, no necesariamente con un escaneo es que yo obtengo información.
Yo puedo obtener información a través de los sistemas de DNS. De hecho, en la actividad yo les recomendaba algunas de las herramientas. Incluso hace 8 días, si mal no recuerdo, en el encuentro sincrónico les recomendaba utilizar los servicios de DNS para obtener la información georreferencial o para obtener toda la información de la IP. Los DNS son públicos en Internet. Herramientas como MX Toolbox, como Whois, como cuál es mi IP. Con ese tipo de herramientas, con NS Lookup, con DIC, bueno, hay muchas herramientas de DNS, son abiertas al público. Cualquier dirección IP en Internet tiene que estar registrada en los DNS. Obtener una información de esa dirección IP es totalmente válido. Eso hace parte de la investigación limpia de una dirección IP en Internet. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 señor. Ok, perfecto. Es claro que un tema de escaneo de puertos y de pronto ir un poquito más allá y eso puede complicar un poco, sí, pero hay otras herramientas o por ejemplo utilizar FOCA, FOCA, que es una herramienta para obtener información de tipo ingeniería social y todo eso. Bueno, hay muchas otros metabuscadores que me permiten hacer ese tipo de cosas. Esa era la intención, buscar ese tipo de herramientas que me permiten a mí pues obtener información. Bueno, miremos un poco sobre la línea de tiempo. La línea de tiempo es fundamental en los temas de investigación forense. Esa línea de tiempo me permite a mí conocer cómo se ha movido el evento de seguridad. Entonces yo tengo un suceso 1 que digámoslo así es el detonante. Aquí ocurrió el evento. Entonces donde ocurrió el evento, pues de una u otra manera es la fecha que alguien me dio. Vea, yo creo que el evento ocurrió el 10 de abril del 2019. Hay que preguntar la hora y a qué horas. A las 9, a las 10, a las 11, porque no puede ser tan abierto. Porque cuando estamos haciendo búsquedas selectivas de datos, pues necesitamos saber un rango de inicio-fin. Que si lo dejan abierto, pues el tema se complica. Y con este primer suceso, lo que hacemos es buscar los demás sucesos que van ocurriendo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, hubo un suceso 2, B, hubo un intento fallido de ingreso a un login varias veces. Suceso N, después de tantos intentos fallidos, ingresaron al sistema. Ah, qué particular. Entonces, cuando uno hace todo el análisis y todo el recorrido, una de las primeras conclusiones es que existe la posibilidad de que al usuario se lo estaban craqueando por fuerza bruta o por diccionario. ¿Por qué? Porque hicieron varios intentos fallidos, pero lo último hubo uno exitoso. Entonces eso da pie para entender un poco más, por eso la introducción antes de los ataques, qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Entonces la línea de tiempo es fundamental para entender los temas. Hay herramientas que obviamente te sacan el timeline de un disco duro y de una memoria y todo eso. Aquí el mensaje es, dentro del proceso de investigación, cuál es nuestro timeline, cuál es nuestra línea de tiempo, desde que nos dicen un suceso hasta que posiblemente encontramos algo que nos evidencie que hubo una violación a una política de seguridad. Ahora, para la construcción de ese timeline, pues una de tantas herramientas son los sniffers. Los sniffers son bien interesantes. Dentro de las organizaciones es importante en los lineamientos de seguridad hacer un control sobre este tipo de herramientas. Ustedes lo pudieron ver cuando instalaron Network Miner, que ustedes lo instalaron y eso empezó a capturar de todo.
Y entonces uno se pregunta, ve, pero si yo no estoy haciendo nada. Ahí es donde uno dice, ¿y qué será? ¿Qué pasará con Microsoft que tanto envía a Internet? ¿Qué pasará con Chrome? ¿Qué pasará con tantas cosas? Solamente con el hecho de instalar ya ustedes se dan cuenta todo lo que captura en la red. Y obviamente se dieron cuenta que las máquinas en donde ustedes están tiran muchas cosas hacia Internet, a la red en general. Entonces los sniffer son herramientas hardware y software. Sí, incluso en las máquinas virtuales, es que es bien particular, porque usted tiene una máquina virtual en modo NAT y prende esa cosa y eso empieza a soltar o paquetes ARPs o de tipo MAC o resoluciones de DNS o protocolos, o sea, cualquier cantidad de cosas. Esos son nuestros sistemas. Por eso estas herramientas hay que tener cuidado, los usuarios finales no la deben tener instalada. Eso hace parte de un proceso de control de software porque realmente es un poco peligrosa. Puede utilizarse para muchas cosas, pero dos en particular. Uno, para analizar problemáticas de red. Si tengo un problema en la red, venga, yo pongo un sniffer donde está quedando el paquete y todo eso. O desde el punto de vista de seguridad. Entonces hay que ser cuidadosos con el tema. Es hardware o software que me permite capturar a mí cualquier cosa que pase por la red. Cualquier cosa es cualquier cosa. Simplemente hay que colocarla en modo promiscuo la tarjeta, configurarla y listo, chao. Usted le dice por qué puerto va a ir o cuál es su tarjeta de captura y eso empieza. Los sniffer pues más conocidos, Wireshark, TCP/DAM, Packet Sniffer o el que en la práctica se instaló, que fue Network Miner. Si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar Wireshark o TCP/DAM, verán que no es tan amigable. Incluso hace 8 días que hicimos un demo de Wireshark, sí, muy interesante, trae muchas cosas, pero cuando un usuario de una u otra manera quiere analizar cierto tráfico, ahí sí hay que entender un poquito más del protocolo, de las banderas, de todo lo que hay ahí. Por eso la invitación en la actividad 1 era Network Miner, pues que me puede capturar paquetes y digamos que me lo puede entregar un poco más humano y entender un poco más lo que está sucediendo en la red. Pero estos otros software son igual o más poderosos pues que hay. Este simplemente es desglosar lo que es Wireshark, que lo vimos hace 8 días para poderlo utilizar en las siguientes prácticas. Wireshark, créame que es una herramienta muy poderosa, le meten mucho la mano, tiene cantidad de capturas en protocolos, temas de gráficos, temas de, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces es posible con esta herramienta pues hacer muchas cosas interesantes a nivel de tráfico de red. Y cuando yo tengo una captura de tráfico, pues la monto a Wireshark y desde ahí yo empiezo a identificar qué es lo que está pasando. Por eso la introducción a los ataques. ¿Por qué? Porque entonces yo con Wireshark podría eventualmente identificar las diferentes peticiones de DNS. ¿Y hacia dónde va la petición del DNS? ¿Por qué hay tantos paquetes de tipo SNMP? ¿Por qué detecté intentos fallidos por FTP? Todo eso lo puedo hacer con sniffers y eso hace parte del proceso de investigación forense. Ahora, dentro del proceso de investigación forense, pues está el análisis de los logs. Los logs son herramientas fundamentales en el análisis forense. Entonces, si yo necesito buscar cosas, pues si estoy en Windows me voy para el Event Viewer, temas de logs. Obviamente hay unos temas en los temporales y todo eso, pero el Event Viewer pues me va a dar un panorama de qué pudo haber estado sucediendo, si el sistema realmente tuvo un problema, un error, una falla, o si realmente se me inyectó, por ejemplo, un malware. Eso lo puedo ver en Event Viewer. O si es un sistema Linux Unix, pues entonces voy y reviso los logs, en el access log, en el error, o en los logs de los exploradores,
o en los logs de los publicadores web, en el Apache, apache.log, por ejemplo. Todo el tema de los logs son fundamentales porque ahí podemos obtener información, triangularla, que es el tema de correlación, y obtener conclusiones interesantes. Y obviamente hay una búsqueda en los temporales. ¿Qué quedó en los temporales? ¿Qué hay? Cuando estamos buscando temas, por ejemplo, en línea, un evento de seguridad en línea, pues el temporal es fundamental. Cuando el análisis es post-mortem, pues es muy probable que en el temporal no haya muchas cosas, porque al apagarse, pues seguramente se borra. Pero si todavía el evento está ocurriendo, pues podemos recuperar información de los logs, de los temporales. Ahora, el tema de la evidencia. Miramos ahora, repasábamos el tema del NTP, el protocolo de tiempo. Entonces es importante que cuando estemos capturando la evidencia, pues referenciemos cuándo la estamos obteniendo. Y para eso tenemos la hora legal de Colombia, que es del Instituto Nacional de Metrología, y ahí podemos referenciar la hora legal. Lo que hacemos normalmente puede ser es transponer la hora legal versus la evidencia que estamos recolectando para evidenciar, recuerde la línea de tiempo, para evidenciar en qué momento del tiempo yo capturé la evidencia. Y eso también que evidencia varias cosas. 1. Orden. Orden que estamos haciendo las cosas con el procedimiento. 2. Que los eventos que se están obteniendo son posteriores a la fecha inicial del evento y no anteriores. Entonces se pueden cometer errores de encontrar evidencia anterior y resulta que el evento se denunció fue en una fecha posterior. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Entonces la hora legal nos va a permitir saber y reconocer en algún momento pues qué es la hora, fecha, día real en la que estamos obteniendo la información. Cuando recolectemos la evidencia, los códigos hash, eso ya se volvió, digámoslo así, un tema obligatorio en los juzgados, en los abogados. Ya muchos abogados hablan, sí, ¿y por qué no me trae el hash? Ellos no sabrán qué es eso, pero todo el mundo lo pide. Los códigos hash o resúmenes matemáticos, pues es una función matemática que me permite a partir de una entrada pues obtener una salida normalmente en hexadecimal por una cantidad de bits. Los códigos hash son unidireccionales, quiere decir que yo tengo una entrada y obtengo un código hash o número hexadecimal. Pero si tengo un hexadecimal, teóricamente es imposible saber de qué entrada surgió. Por eso la importancia en la evidencia digital, todo lo que se obtenga, pues colocarle el número del hash. Ahora, el documento escrito debería de estar bien documentado, indicando paso a paso todo lo que se realizó. Todo lo que se realizó. Recuerden que estamos elaborando nuestra línea de tiempo, no la línea de tiempo técnica que puede obtener una herramienta. No, nuestra línea de tiempo. Entonces, dentro de nuestra línea de tiempo, la documentación paso a paso de lo que está sucediendo, pues es fundamental. Y hay que explicar todos y cada una de las evidencias que estamos capturando. Entonces, en análisis forense, créame que la verdad la tiene la evidencia, nadie más. Que yo hice el proceso muy bueno, muy bonito, pero si no hay evidencia, pues bueno, realmente no hay mucho. En el informe final, luego de obtener el análisis, el informe y encontrar si hubo o no suficientes méritos para demostrar que hubo un ilícito, entonces entramos al informe final. Entonces hay una portada con la fecha completa, un objetivo, una introducción, un glosario. Es muy importante el glosario. Para quien esté leyendo el informe, pues se pueda ubicar un poquito y pueda tener un poco más de panorama. Un resumen ejecutivo de cómo se hizo, qué elementos se utilizaron y todo eso. Hay que describir las herramientas usadas, si las herramientas fueron free, si fueron pagas.
qué tipo de computador fue el que se estaba realizando, en dónde se hizo el informe, qué tipo de red, bueno, todos los detalles técnicos, la versión del software, por ejemplo, para sacar el código hash, cuál es la versión del software, qué tipo de hash, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-512, Whirlpool, cuál tipo de hash es el que está utilizando y de cuántos bits. La línea de tiempo, la que les hablaba, no es la línea de tiempo técnica, sino la línea de tiempo de ustedes, por lo cual de una u otra manera pues nos vamos a guiar. Cuáles fueron los hallazgos, dónde están las evidencias y las conclusiones finales y la bibliografía si hay. Recuerden que las conclusiones en un análisis forense no necesariamente son positivas, son conclusiones. Existe la evidencia que se cometió un delito o no hay evidencia suficiente de que existe ese delito. Cosas como ese estilo. O podrían haber conclusiones, digámoslo así, un poco bivalentes, que digan ocurrió un evento de seguridad de tipo negación de servicio. Sin embargo, no existe evidencia que demuestre cuál fue la fuente de la negación de servicio. Uno dice, bueno, tengo pero no tengo. O sea, demostré que hubo un evento de seguridad, pero no tengo cómo demostrar quién, cómo y dónde. Sí, uno puede llegar a ese tipo de conclusiones, porque bueno, los ataques informáticos, ustedes vieron solamente un desglose, pero ahí faltan los de tipo hacking directos, borrado de huellas, temas de malware, suplantación de correo, bueno, una cantidad de cosas que hay alrededor. Pero aquí lo importante es que las conclusiones sean claras y sean concisas de todo el informe pericial que se está desarrollando. Bueno, no sé si hay preguntas de esto. Esto es lo que les traía para el día de hoy. Un contexto global de lo que es el peritaje informático, de lo que es el informe, la importancia de los sniffer cuando estamos hablando de un ataque informático en sistemas vivos y que necesitamos hacer un análisis forense. Con eso podemos capturar la evidencia. Y bueno, y un glosario y un tema global de lo que podría ser el informe pericial final. No sé si hay preguntas, compañeros, al respecto. Profe, yo sí tengo una y es la relacionada con el tema del manejo de las evidencias. A ver, ¿por qué le digo? Porque resulta que en fuerzas militares, pues al sector al que pertenezco, normalmente el manejo de evidencia digital requiere de unas facultades especiales en cuanto a todo lo que es policía judicial, porque garantiza que precisamente la cadena de custodia y la conservación de la evidencia se mantiene de acuerdo a sus principios. Ahora, en la parte privada, ¿aplica lo mismo o cualquier ingeniero de sistemas especializado o cualquier persona que no sea ingeniero de sistemas pero que administre una red tiene esa posibilidad de participar dentro del proceso de evidencia digital, del manejo de la evidencia digital? No sé si me comprende, profe. Sí, claro. Y es bien interesante la pregunta. Sí, es un contexto, digamos, un poco diferente en términos de que en lo público pues hay una garantía o hay un garante del peritaje y hay una certificación del que es perito informático y hay un proceso y bueno, todo lo que hay ahí alrededor. Sin embargo, desde lo privado también funciona similar. El tema es que, digámoslo así, no hay un certificado, no hay un perito certificado, ni aquel perito que va pues a un curso en el CTI para certificarse. Pero sí tiene que ser una persona idónea, una persona con conocimiento o una persona que logre demostrar que es el profesional indicado para hacer un proceso de investigación forense. Entonces, ahí se reúnen varias cosas. La primera, la organización debe tener un proceso formal para la investigación forense
y el manejo de incidentes de seguridad. 2. La organización debe tener un grupo o un equipo de seguridad, de auditoría, qué sé yo, que tenga una designación en sus funciones asociado a la informática forense o a la gestión de manejo de incidentes de seguridad. Y 3, es claro que ese profesional debe tener las competencias para ejecutar un proceso de análisis forense. Ahora, esas competencias pues se pueden demostrar de muchas formas, por la experiencia, por los títulos. Ok, listo, entonces yo hice un curso y soy certificado en CEH o en SANS Institute o en Forensics Professional, qué sé yo. Pero también se puede demostrar desde el punto de vista experiencia de educación. Ok, yo llevo 5 o 10 años trabajando en seguridad informática y soy especialista en seguridad informática, o yo soy un magíster en ciberseguridad. Entonces eso te va a dar la pericia y la forma de demostrar que realmente usted es la persona indicada. Ahora, ¿para qué eso? Uno dice, ve, pero ¿para qué eso en el ámbito privado? Resulta que del ámbito privado, obviamente los gerentes o quien haga las veces de puede decir, ah, no, es que un momento, es que aquí hubo un tema de robo de cajas menores, fue un tema totalmente intencional. Y vamos a aplicar el procedimiento de análisis forense y vamos a denunciar. Ah, ok, entonces se genera una denuncia penal. Entonces obviamente el juez lo primero que va a decir es, ok, ¿quién recolectó la evidencia? Ah, ok, la evidencia se recolectó bajo este procedimiento y seguramente va a enviar un perito del CTI, un perito de cualquiera de las fuerzas del orden o investigativas, para que ese perito legalice la evidencia y cómo fue recolectada. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no tiene ese proceso y ese procedimiento organizado y la persona que lo recolectó no es la idónea, pues obviamente el perito asociado al CTI o al cuerpo de investigación va a decir, no, yo no le puedo garantizar ni puedo validar que la recolección de la evidencia fue como debió haber sido, porque ahí aplica el tema del primer respondiente. Pues yo no puedo esperar al CTI que sea mi primer respondiente sabiendo que yo lo puedo hacer, porque yo tengo la experiencia. Entonces, cuando el tema de la demanda se llega a ese estilo, entonces yo necesito ese tipo de personas idóneas. El otro tema es simplemente no, se encontró una persona culpable, no voy a dar ninguna tema legal, sino que suspendo la persona o lo echo y listo. ¿Qué pasa? Cuando la persona la echan, lo primero que va a hacer es demandar a la organización. Entonces, en la demanda de la organización, obviamente el abogado defensor va a decir, oiga, ¿y por qué lo echaron? ¿Cómo, por qué y dónde? Ahí están las herramientas claves para decir, ah, señor, es que este señor cometió un ilícito y este es el procedimiento que se utilizó, que está legalizado, no fue modificado, no fue manipulado, el manejo de la custodia es preciso y por eso se demostró que él se robó esa platica. Entonces con eso, pues el abogado defensor pues, no va a tener como qué hacer contra ese tipo de demandas. Entonces en la empresa privada también aplica mucho poder tener ese tipo de procedimientos y las personas idóneas que se puede demostrar de esa manera. Sí fue claro. Sí, profe, claro que sí. Muchísimas gracias por aclararme ese aspecto. Perfecto. Bueno, compañeros, no sé si tienen más dudas. Si no tienen pues más dudas, damos por terminado este encuentro. Les recomiendo iniciar la actividad o si no la han iniciado. Es bien interesante, hay que buscar cositas y hay que hacer un peritaje informático ahí bien interesante. No sé si hay más preguntas o si no damos por terminado este encuentro. No, profe, muy bien todo. Ok, perfecto. Entonces voy a detener la